no, Yo tú no estás me ejerciendo por eso, tú Armando, estás ejerciendo de déjame dar moderador, un me dato equivoqué, del güey, anexo perdón, ya, estadístico ¿Ya del puedo sigamos a hablar, lo que por sigue. favor? ¿Ya puedo hablar, por favor? A ver, déjame nada más acabar. La pregunta es esta. ¿Tú estás de acuerdo entonces en que aumentarle significa, ni siquiera significativamente, pero vamos a mandarle, cruzar esa línea por la cantidad que tú quieras, sin saber si ese lana que está ganando extra le va a hacer pagar más impuestos, sin saber todo lo demás, sin saber todo lo que estamos platicando? Eso para ti ya es salir de la pobreza, güey. By the way, con deuda. Para mí y para el Coneval. Ok, entonces solamente va porque el indicador dice que ya saliste de la pobreza, tú dices que esa persona ya no es pobre. Oye, Yo así es como ejerzo las políticas públicas, el análisis se hace a través de indicadores y este es el indicador en el que estoy confiando. Si ustedes tienen otro indicador mejor, pues pónganlo sobre la mesa, o sea, no pasa nada. Tengo una pregunta, ¿el indicador se movió contra como estaba antes o no? Sí. Hacia abajo. No, no, oye, no. Tú dices la métrica en específico es la misma siempre. Es la misma. La equiparan con la canasta básica. Si tú puedes comprar más de una canasta básica con tu ingreso, ya no eres pobre. ¿Sí me explico? En ese dato hay menos personas que pueden comprar una canasta básica. Exactamente. ¿Me permiten hablar si todo cuesta más caro, si todo cuesta más caro, entonces ¿por qué salieron de la pobreza? Nada más permíteme porque el tabulador está hecho así. O sea, ¿tú crees? ¿Ustedes no confían en el tabulador del Coneval? Claro que no. Está bien, están en su derecho. Déjame dar un dato, Armando. A ver, da el dato, Inge, y luego vamos con Liber. Y luego la opinión. En la página número 47 de ese mismo anexo estadístico del Coneval, menciona la cantidad de personas que saldrían de la pobreza si no tuvieran programas sociales. Y son más de 4.2 millones de personas. Por eso Xochitl los va a dejar. Que ese tipo de temas tienen que estar sustentados con empleo, no nomás dárselos. Y este gobierno ha creado nada más 1.8 millones de empleos formales. ¿Y por qué los va a dejar Xochitl los programas sociales? Y ha aumentado como tal la informalidad. Entonces, yo no sé de dónde me sacan que el dato. Exacto, es lo que yo digo, hermano, estamos de acuerdo. Signifique un sustento para mejorar, salir de la pobreza cuando no es cierto. Porque el mismo Coneval lo dice. ¿Ya puedo hablar? Adelante. Miren, es muy fácil ser popular a billetazos. Es muy fácil ser popular con dinero ajeno. Pero todo esto está generando deuda. Un día leí algo sobre de que si le quitabas toda su fortuna a Jeff Bezos y la repartías entre determinado grupo de personas, no les ibas a hacer ningún beneficio, porque no iba a haber movilidad social, solo iban a tener dinero un ratito y listo. Es lo mismo que están haciendo aquí. Lo peor es que ya se acabaron todo y ya se metieron con el patrimonio privado, el de los particulares. Es decir, con las Afores, con el Fondo de la Vivienda, que es el Infonavit, y además con el Fonacot. Ya van por nuestro dinero, ya no solamente los fondos les alcanzaron. Es imposible debatir cuando te apegas solo a un dato y no ves Mira, para una corrida financiera son múltiples datos los que se ocupan. Y así como se pueden manipular las encuestas, este tipo de datos, me preguntaban aquí abajo, ¿cuál es mi especialidad? Mi especialidad es patear chairos, pero cuando tengo un poco de tiempo libre, soy maestra en finanzas. Entonces, la verdad es que venir a discutir con datos de Ceneval en México, y si con los otros datos que te estoy dando de la UIF, hablándote de tu deuda, no los quieres escuchar, si hoy vas, es tan simple como que te asomes a la calle y veas lo que ha pasado. Y veas lo que está pasando. Y claro que afecta la salud. Afecta tanto que el año pasado yo me tuve que ir a vacunar con mi familia de influenza a un hospital privado y me costó 700 pesos cada vacuna. Perdí el privilegio de ser vacunado porque, atáquense, en el sexenio de Felipe Calderón me correteaban para ponerme la vacuna de la influenza y ahorita la tuve que ir a pagar. Yo a lo mejor la puedo pagar, pero hay familias que definitivamente no pueden. Entonces, miren, si ustedes solamente van a discutir con un dato, no vamos a poder llegar a nada. Nadie les está alegando, nadie les está gritando, nadie les está ofendiendo. Solo queremos que dejen de casarse con un partido, con un color y vean la realidad. Porque está ahí, al alcance de todos. Y los otros datos o los datos a los que ustedes se quieren apegar son parte de una farsa y de una mentira. Y eso es todo. Gracias.
Adelante, Liber. Gracias. Bueno, entonces íbamos a hablar acerca del nivel de endeudamiento. Ahorita Amy decía hace rato que un gobierno no puede gastar más de lo que gana. Y bueno, yo creo que está muy equivocada. Una persona privada no es lo mismo que un Estado. Todos los estados, por la realidad política, por las condiciones modernas, tiene que ir incrementando su gasto y tiene que ir incrementando su deuda. Es una tendencia que todos los países siguen. Y también tiene que bien administrar Por el supuesto, presupuesto. por supuesto. Y también es una cuestión también que voy a La cuestión es mencionar. que este gobierno no ha bien administrado, tiene Permítame, demasiadas obras, macroobras inconclusas, y eso también golpea la economía interna. Ujú. Ojalá en algún punto podamos hablar de cómo eso afecta a la pobreza en México. Ok. Y no se cierren a ese dato, Claro. porque es como un barrilito sin Aquí fondo, también, ¿sabes? permíteme, Amy, por favor. Gracias. Como decía EUH, pues básicamente el nivel de endeudamiento del país por el momento es adecuado. No llega al 50%. Aquí están los datos de que efectivamente la deuda pública externa se incrementó. Y pasó de 43.6% en el 2018 a 46.5% en el 2023, y para este año, según la proyección, es de aproximadamente 48.8%. Sin duda la deuda es más. se ha incrementado. Eso es cierto. Es más. Pero lo importante, como dice EUH, no es tanto la cifra absoluta, sino en relación al Producto Interno Bruto. Y en esos términos Oye, de una pregunta, Liber, es correcto. Una pregunta. Sí, dígame. Una pregunta. De esa cantidad, porque yo sí tengo claro, ¿cuántos lo tienen para proyectos de inversión, de retornos de inversión? Y De ahí esa está la cantidad de cuestión. deuda. Ahí está la cuestión. Y como 600,000 millones de pesos. Permíteme un segundo, ahí te voy a dar el dato. 600,000 millones de pesos están invertidos para que devuelvan retorno de inversión. Lo demás es gasto corriente. ¿Qué pasa si yo con deuda pago mis tarjetas de crédito? Que no es lo mismo que No una tiene casa sentido. privada, güey. Pues no tiene sentido. Es lo que está haciendo el gobierno. Pidiendo No es lo deuda, mismo una persona privada que un gasto Estado. corriente. Y lo demás, una poca cantidad, que son 600,000 millones de pesos, lo está invirtiendo. Y casi 1.6% lo está metiendo a puro gasto corriente de esa deuda que solicitó. Eso, señores, cualquier economista como tú, Liber, sabes que está mal. Pero Claro, te fijas a ver, cómo y está... justamente Bueno, voy a dale, eso. dale. Permítanme, por favor. Es que él iba a hablar. A ver, dejen que hable Liber porque todos me lo están interrumpiendo, que acabe el punto y ahorita... Les exijo respeto a mi palabra. Como les decía, J. Ingeniero pues tiene razón. Esta deuda no se está destinando a proyectos de inversión que por ley deberían, incluso constitucionalmente, lo que uno utiliza para endeudarse como país debe ser utilizado para proyectos de inversión. Y aquí está la cuestión. El gobierno pues ha gastado mucho en programas sociales, en gasto corriente. Otro asunto es que incluso estas transferencias que realiza lo hace de manera ineficiente. Hace programas que están mal diseñados, por un lado, y también muchos de esos programas sociales no llegan a las personas que más lo necesitan. La solución a esto, por supuesto, que no es votar por Xóchitl Gálvez y no es tampoco recortar el presupuesto. Si tú, por ejemplo, recortas estos programas sociales, pues ya lo dijeron aquí, alrededor de 4 millones de personas regresarían a la pobreza. Y esto no será un buen gobierno, en absoluto. La solución ha estado al alcance de este gobierno, pero no lo ha querido hacer. ¿Quién sabe por qué? ¿Cuál sería la solución? Pues incrementar impuestos, por un lado, y por otro también, pues sería hacer una nueva política industrial. O sea, cambiar el enfoque en el que se gasta. No se puede, efectivamente, no se puede salir de la pobreza simplemente por medio del desarrollo social, que es básicamente sacar a la gente de la pobreza por medio de transferencias. Se tienen que tener mejores empleos, una economía con mayor innovación, con mayor inversión. Yo lamentablemente no veo que ningún candidato, ningún proyecto esté dispuesto a realizar estos cambios. Pero sin duda,
la solución no puede ser recortar este dinero. Oye, pero si este gobierno en algo demostró eficiencia fue en lo fiscal, en recaudar impuestos, o sea, prácticamente... Espera, paso por terroristas paso, para no meter... Eso sí, vamos a eso acabar sí. vamos a acabar un tema. A ver, Liber, ahí te va una pregunta. Entonces, punto 1. ¿Estamos reconociendo que la deuda que tenemos no es deuda buena y no se está usando como debería El usarse? país, este gobierno no ha endeudado de forma adecuada al país. Eso es correcto, correctísimo. No lo ha endeudado de manera correcta. Segundo punto, ahí estamos de acuerdo. Segundo punto que dices, estos apoyos sociales no se pueden recortar porque si no volveríamos a mandar a estos 6 millones de personas a la pobreza. ¿Ok? Exactamente. El hecho de Xochitl, Entonces yo no ha pienso que servido el de hecho nada, de ¿no? que- Más que para el hecho de generar que el dinero. PRIAN mantenga los apoyos y que la candidata Xochitl diga que va a mantener los apoyos, para mí es únicamente un recurso de no perder votos, de no perder, o bueno, de tratar de Populismo. capitalizar Claro. votos de Morena Claro. y traerlos para acá. Pero Eso es lo eso que yo más quiero. porque Populismo, básicamente populismo. los Claro. programas Pero entonces, sociales ¿crees de que no lo va a Xochitl están cumplir? tratando de focalizarlos. Claro, no lo va a cumplir. Todos. Yo A no excepción- confiaría. A excepción de los temas de escolares. Los demás, adultos mayores y demás, están focalizados. Entonces sí los Van va a ser quitar. focalizados. Ahora, yo nomás quería Focalizado. Por eso, para focalizarse, lo tienes que quitar algunos. Impresionante. A los que no A lo ver, necesitan. espérenme, es que no hablen uno enfrente del otro, por favor. O sea, uno y luego Un el dato otro. porque interesante. no se escucha. Un dato interesante. Mira, Liber, en el precriterios para formar el proyecto del presupuesto 2025 que lo hace el gobierno saliente, dice que tiene que recortar casi 1.6 billones el gasto. No saben cómo lo van a hacer, güey. No saben. Pero dentro de las finanzas públicas de los precriterios para generar este proyecto de nación, el Hacienda le está diciendo al gobierno que llegue que tiene que recortar 1.2 billones. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y Correcto. ¿Cómo le va a hacer Xochitl? ¿Cómo le va a hacer Xochitl? Van a quitar más vacunas. Nada más es lo que van a hacer. Entonces, ¿Cómo le va a hacer entonces, el Por un problema lado, es que se va a endeudar más. Es por eso que aquí abajito, mira, aquí Xochitl se va a abajito endeudar más. dice Uno, que uno. va a terminar con deuda, va a terminar con deuda el próximo gobierno en casi 19 billones. Nuevamente. Es por eso que Xóchitl Gálvez lo que quiere hacer es que a los adultos mayores que no necesitan los programas sociales, quitárselos. Claro. ¿Y quién no los niños, necesita? a los- ¿Quién no a los los jóvenes necesita? que no ¿Quién no los necesitan los programas necesita? sociales y que se pueden Pero ¿a pagar sus partir de qué escuelas? salario ya no los necesitas? Perdón. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué condiciones ya no lo necesitas? Es como Que la puedan métrica esta del pagarse su Coneval. dinero, que tengan pensiones, simplemente. Por eso, ¿cuánto? Tú sabes ¿Cuánto que hoy- dinero? Tú sabes que hoy a jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, pensionados de la educación, de Pemex y Ajá, demás, aunque tengan una reciben pensión de ese 2,000 dinero de pesos. manera automática. O sea, una Y eso persona es con una pensiones de pensión... 2,000 pesos, ¿no es cierto? Por eso, Yo nada más a lo ver, que- esperen. El dato está en el INEGI de cuánto reciben las personas de esa edad de ingreso, sea por pensión o no por pensión, de ingreso. Y la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas en este país de más de 65 años ganan menos de 10,000 pesos por hogar. Entonces, si tú le estás diciendo a un hogar de 5 personas que le vas a quitar un ingreso de 6,000 pesos o de 3,000 pesos mensual, 6,000 bimestral si son dos adultos mayores, ¿cuánto tendría que ingresar esa familia para que tú dijeras, ya Pero no el te los sueldo das de estos los 6,000 pensionados pesos? no es la base. No de la me economía interrumpan, por familiar. favor. No déjenme acabar la idea. Porque esto me interesa mucho. Yo no he escuchado a Xochitl una vez que le hayan preguntado esto y se me hace que debería explicarlo. Porque por un lado dice que van a seguir estando los programas, pero luego viene el Ginge y muchas otras personas de su campaña, como Macario Esquetino, que dicen no Pero nos yo va a no soy alcanzar gente de dinero. la campaña de Xochitl. Tú no, me refiero a Macario Esquetino. Que dicen, oigan, no nos va a alcanzar el dinero y entonces los vamos a tener que focalizar. Y yo me pregunto, ¿a partir de cuánto? Pues Porque no como bien alcanza, dice Armando, y creo que todos estuvimos de acuerdo, y el Liber lo aclaró muy bien, esa métrica que se utiliza de la pobreza no significa que ya no necesites apoyo, no significa que ya no seas pobre, sigue siendo pobre en el sentido más común de la palabra, es decir, tienes necesidades muy fuertes. Entonces, ¿a partir de qué ingreso va a decir Xochitl, tú ya no lo necesitas? Y si lo hace así, entonces a mí se me hace justo decirle a la gente, te van a quitar el programa si ganan ellos. Así es. Que realmente a nadie le funciona la narrativa de decir que salieron 6 millones de personas de la pobreza por subirlo sobre la línea de extrema pobreza más que al gobierno, güey. Hay que ser claros en eso, güey. Porque si tú como control, o sea, si tú manejas un país
y sacas el dato de saquear de la pobreza a 6 millones de personas, independientemente cómo lo hice, es un gran dato, güey. Armando, Y ese gran dato, Claro. mira, o sea, mi punto es que tengamos claro que hay una narrativa detrás de venderlo así, güey. Y ahora, yo vuelvo a preguntar sobre el cómo se sacó a esas 6 millones de personas. Con dinero. Está bien, con dinero. No se los puedes dejar de dar, porque entonces es como si no hubiera servido de nada. El punto aquí Por lo eso me preocupante es pregunto, esto. No a solamente Xochitl, ¿a quién se los va a sacaste, quitar? y sacaste a 6 millones de personas, mandaste a 700,000, casi 1 millón de personas a la línea más baja de pobreza, porque eso también hay Y que endeudaste a todo el Coneval. país. Espérame. El mismo Coneval, con el dato que tú me estás pasando de los 6 millones, también habla de que mandaste a 1 millón a la línea más baja, ¿ok? Y al mismo tiempo te habla de que el porcentaje de gente que mandaste esos 6 millones a la línea, vamos a llamarle al siguiente escalón, perdieron casi 20 puntos porcentuales en servicios de salud, güey. Entonces, sí, tengo más acceso en canasta básica, pero pierdo acceso a la salud. Y entonces bajé a 1 millón de personas a la pobreza muy extrema, pero recuperé entonces a 5 a una línea que significativamente no me dice que tiene una mejor vida más que por 300, 400 Claro. pesos que vuelvo a poner sobre la mesa. No sé si siquiera pague más impuestos sobre esa lana. No sé siquiera si le rinda para lo mismo, porque tenemos que ser críticos. Lo único que pasó fue, subimos el salario mínimo, aprovechándonos evidentemente del poder de la moneda sobre el dólar. Eso funciona. ¿Qué va a pasar cuando el dólar regresa a su nivel? Y también con la deuda, güey. Mi punto es, no es sostenible en el tiempo. Por más que tú pagues 6 millones de personas para salir de aquí a acá y cruzar una línea por el tabulador que tú quieras, que yo estoy de acuerdo que es el del Coneval, perfecto. Pero ese movimiento no es sostenible si lo basas en deuda, y no es sostenible si no es capital que estás utilizando para que sea algo que te retorne, que sea productivo, que genere dinero, güey. Ese es mi problema. Y mi problema no es si Xochitl quita los apoyos o no. ¿Qué va a pasar si los quita? Se van a ir esas 6 millones otra vez bajo el Coneval a la línea de pobreza. Exacto. Realmente son más o menos pobres, pues van a hacer ese porcentajito más o Y menos por eso pobre. va a nada más perder, güey. Por eso va a permíteme, perder. Armando, Porque la déjame gente le tiene comentar miedo a algo. ser pobre otra vez. Por eso, pero es que Déjame no eres comentar pobre algo. otra vez, sigues siendo pobre, güey, nada más que para el gobierno ya te hacemos Sí, algo. Ahora pero dime, mira, ahora dime, a ver, ¿en me qué dan aprovecharon ese medio pequeño minuto ingreso? y doy la palabra. Medio minuto y doy la palabra, ¿te parece, No es Armando? cierto, Medio güey, no se minuto. puede hablar. un segundo. A ver, espérame. Nada más En orden. para acabar Creo esto que yo y soy la ya que más y callada he empieza estado. la mesa. Me parece. Dale, me vas tú, parece sargento, después de UH y luego Ginge y luego Liber. A ver, adelante, dale Va, el va. último punto. Ok, esa línea es tan delgada, estoy de acuerdo, que tú puedes sentir que con programa social y sin programa social eres pobre, pero si tú tienes un ingreso de 8,000 pesos, toda tu familia, y te está llegando 6,000 de la pensión al mes o 3,000 de la pensión al mes, va a ser significativo en tu vida. Entonces eso quiere decir que si bien no sales de la pobreza, está teniendo un efecto muy positivo en tu vida. Y otra de las cosas que dijiste, esto no tiene efectos positivos económicos, claro que sí, la demanda interna se incentiva cuando hay más dinero. Por eso a los grandes empresarios este sexenio les ha ido mucho mejor, porque la demanda interna ha crecido. Y ahí lo dejo. A ver, me gustaría Inge, yo creo que puedo hablar Inge, que me cedieron la palabra después de o a mí, pero quiero que Inge remate con el dato que tiene allá atrás y después voy yo, si me lo permites, A ver, libre. entonces, queda el Muy dato sencillo de para- Ginge, sargento y luego Liber para que conteste la Es pregunta. muy sencillo saber cómo no funcionan los programas sociales, señores. El presidente en sus mañaneras ha dicho que ha dado 20 millones de programas sociales. ¿Por qué nada más salieron 5? ¿Por qué nada más salieron 5? Porque el presidente pregona que hay 20 millones de beneficiarios de sus programas sociales y solamente salieron 5 millones. Ahí está el dato. Se llama opacidad. Nadie sale de la pobreza a billetazos. Les ha beneficiado a esos extremadamente pobres que pasaron a la línea de pobreza nada más. Dime qué movilidad social ha habido. Dime cuánta educación hay. Dime esas 100 universidades del bienestar. ¿Cuál es su matrícula? ¿Dónde están? ¿Cuándo se van a recibir? ¿Cómo se van a titular? ¿Qué cédula profesional van a tener? ¿Cuánto tiempo perdieron ahí? No ha habido movilidad social. No, los pobres siguen siendo pobres y ninguno tiene mejor educación. Se acabaron las escuelas de tiempo completo, las madres trabajadoras no pueden trabajar. Es un problema de tal magnitud que solamente han regalado dinero para programas clientelares y nos han endeudado a todos los mexicanos. Y no solamente a nosotros, a las siguientes 3 generaciones de mexicanos. Ojalá ponderen la magnitud de estar y de vivir regalando dinero. Es insostenible. Nadie puede con esto. Y ahí está la nota, 20 millones de programas sociales.
Adelante, Liber. Me parece asombroso cómo realmente pueden despreciar, menospreciar el efecto que algunos miles de pesos puedan tener sobre la vida de una persona pobre. Realmente me sorprende que sean tan fríos. O sea, realmente aquí aplica como lo que le dijo Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum. No, yo no digo mentiras. A ver, O sea, ninguno de mis mentira, argumentos eso no está es basado mentira, en una estás mentira. diciendo- Que acabe el punto y ahorita discutimos el Eso punto. no se trata de que estés diciendo una mentira, pero estás haciendo un juicio. Estás diciendo que eso no sirve de nada. La gente lo aprecia, lo necesita. Por eso ocurre. A ver, también está esta otra cuestión. La gente no va a poder salir de la pobreza con ninguno de los proyectos que tienen ninguno de los candidatos. La única forma que están planteando es seguir dando dinero. Y repito, la forma en la que se puede solucionar esto no es recortando, porque recortar es imposible. Imposible. Ningún país recorta en estos años su presupuesto. Lo que hay que hacer es incrementar impuestos para la gente que más gana y así poder recuperar lo que se ha venido endeudando el país. Porque efectivamente la forma, el ritmo de gasto que tiene el gobierno actual es insostenible, como ya han mencionado. Pero la solución no es recortar, la solución es incrementar impuestos y replantearse la forma en la que se gasta. Porque, repito, no es lo mismo desarrollo social, que básicamente trata de darle dinero a las personas, que el desarrollo económico. Y el desarrollo económico pasa por mejorar carreteras, por tener mejores empresas. Y no solo las empresas privadas, también que exista una iniciativa pública. Y aquí quiero responder a algo que dijo EUH, que me parece un poco equivocado. Si bien él señala que por medio de las transferencias se incrementa el gasto que hace la gente, en términos económicos, si bien estamos ayudando a las personas, también es una forma relativamente ineficiente de gastar el dinero. Puede que nos tardemos más, pero lo mejor que podemos hacer es gastar el dinero no en programas sociales, sino comenzar a gastar más en inversión, que también es un tema que este gobierno ha descuidado. Se gasta menos, cada vez menos parte del gasto público para proyectos de inversión. Esta otra cuestión, aunque se invierta, aunque se gaste, si se gasta mal y se gasta corruptamente, México no puede seguir adelante. Y yo creo que los problemas que tenemos como país no los puede solucionar ningún proyecto, ningún candidato. Pero a ver, una pregunta simple. O sea, porque hablabas de que no podemos recortar el presupuesto para estos apoyos, entendiendo que al día de hoy, y quiero que todos estemos claros en esto para partir de la misma premisa, la gran cantidad de la deuda hoy es una deuda mal manejada y sabemos que una gran cantidad de los apoyos sociales se están pagando con deuda. ¿Estamos todos de acuerdo ahí o no? Claro, claro. Entonces, no podemos reducir ese presupuesto, pero más bien la solución es pedirle más impuestos a los que más ganan para seguir inyectándole dinero a los apoyos sociales que hoy son deuda. Yo no estoy de acuerdo con gasto, eso. este tipo de gasto corriente no debería continuar creciendo. Debería de hacerse más eficiente y quedarse más o menos como está. Porque, repito, recortarlo no es viable. En ningún sentido. Recortarlo no, pero entonces tendríamos que utilizarlo de una manera en la que sea un presupuesto útil. Yo creo, Armando, Es que déjame acabar el punto porque empiezo a hablar y me empiezan a interrumpir todos. O sea, el punto es, ¿estamos de acuerdo en que no se trata de cancelar ese presupuesto? Y más bien quieres cobrar más impuestos para seguir financiando esto en lugar de replantear la deuda que tenemos al día de hoy y a lo mejor evaluar si el apoyo social debería seguir o no debería seguir, porque yo no estoy de acuerdo con la premisa o la afirmación que hiciste de que ninguneamos la diferencia que pueda hacer un porcentaje de dinero extra o no. Yo lo que pongo sobre la mesa es, no se vayan con la finta de decir, son 400 pesos más, tienen que ponerse a pensar en un mediano y largo plazo, ¿paga más impuestos o no esa persona? ¿El dinero vale lo mismo para esa persona, sí o no? ¿Qué va a pasar cuando el dólar recupere posición sobre el peso y la inflación crezca, se haga un desmadre y estos güeyes ya no puedan tolerar ese crecimiento que sí les dieron ahorita? Porque cuando pase eso, esos 600 pesos ya no van a ser 600, van a ser 300 o van a ser 200. Y va a ser un presupuesto que, si bien son 200 pesos más para esa familia, vienen de la deuda, de una deuda que no es sostenible,
es un presupuesto que no vas a seguir produciendo y sin embargo quieres quitarle ahora más dinero a la gente que te está produciendo para seguir dándole dinero hueco a personas que no van a producir con ese dinero. No estoy diciendo que no sea beneficio para ellos. Ese presupuesto que les estás dando no los va a hacer producir más, güey. Los va a hacer gastar más. Sí, va a circular más dinero, pero esos vatos no van a salir ni de la pobreza, ni van a verse beneficiados. Cuando se infle el dólar les va a llevar la chingada. Y estamos hablando solamente de como ya crucé la línea del Coneval, estamos bien, aunque sea deuda, a través de lo que lo estamos fondeando. Ahí es donde choca el punto conmigo y donde no entiendo cómo seguir defendiendo deuda de este tipo y un apoyo social que no produce, güey. Yo creo que podríamos, Que me conteste esa duda. Porque bueno, está bien, Amy. Y ahorita te respondo, Armando. A ver, dale, Amy. Yo creo que podríamos, como bien dijo Liber, manejar el mismo número de apoyos sociales a las mismas personas, pero que se maneje sin opacidad. O sea, hay datos que dicen, es la realidad, lo que dijo el INGE. Presumen que ayudan a 20 millones y sacan un chorro de lana. Y cuando vas a las cifras solo son 5. Es decir, de cada 10 pesos que maneja este gobierno para apoyo social, 8 se pierden y 2 de cada 10 pesos llegan a quien realmente... No, eso es falso, eso es falso. El dinero lo reparten, lo entregan en efectivo en comunidades. Es decir, si logramos terminar con la opacidad a la hora de entregar los recursos, creo que sería excelente. Sería lo mejor que podría pasarnos. Eso por primer lugar. Y segundo lugar, sí podemos hacer un pequeño, digamos, cinturón en donde, tomando la referencia de EUH, los jubilados, los pensionados que no estén recibiendo lo suficiente, se les entregue un apoyo proporcional a lo que les hace falta, a lo que necesitan, ¿sí? Y a los que no, se les retire para dárselos a los que sí los tienen. Mira, por ejemplo, permítanme comentar algo. Un gran problema de este gobierno es la tramitología para recibir beneficios. ¿Sabes cuántas personas mayores en comunidades, en sierras, realmente necesitan el apoyo y no lo reciben porque nadie, ningún gobierno, ningún ayuntamiento se ha tomado la molestia de ayudarlos a tramitar su acta de nacimiento, por ejemplo, y un chorro de adultos no lo reciben? ¿Cuánto padrón tienen ellos al que supuestamente le están pagando y ya están desvividos? O sea, hay demasiada opacidad en la entrega de programas sociales. Si acabamos con esa corrupción o si la ensanchamos al menos al 50%, podríamos ahorrar un chorro de feria. Y esa es una propuesta de políticas públicas reales. Por eso Andrés Manuel llegó a la presidencia, porque iba a acabar con la corrupción. ¿Es cuánto? Ajá, bueno, entonces, a ver, tú me preguntabas por qué habría que seguir, por qué habría que cobrar más impuestos si estos impuestos los íbamos a dirigir a más programas sociales, ¿no? O sea, la pregunta clara es, ¿por qué defender un apoyo social que está basado en la deuda como Ya no te amo, gracias. Y poniendo sobre la mesa la idea de que la solución es cobrar más impuestos para seguir subsidiando este apoyo social, aun y cuando sabemos hoy que nos está pegando en deuda mala? O sea, ¿por qué defender esta postura y no proponer algo más que sea no regales dinero, que no va a ser, vamos a llamarle productivo, sino más bien enseña a producir o da dinero y programas que realmente vayan a producir? Esa es la pregunta. Claro, Armando, sí, y creo que a lo mejor no me expliqué bien en mi primer momento, pero fue lo que planteaba, Armando. O sea, si cobras más impuestos, ahora puedes gastar en otras cosas. Justamente lo que México más necesita es inversión, sea en capital humano, sea en capital fijo, o sea, educación, tecnología. Es lo que necesita México, infraestructura también. Para eso se deberían incrementar los impuestos esencialmente. Lo que estoy diciendo no es que hay que continuar endeudándonos para los programas sociales en absoluto. Independientemente de eso, México desde hace mucho tiempo necesita cobrar más impuestos. De hecho, hay economistas que plantean
que México necesita salir de una trampa fiscal en la que está para poder crecer más. Tiene muy bajos ingresos el país, relativamente. Si lo ¿Tú comparas crees que con son otros más impuestos o realmente cobrar los que tenemos que cobrar? Porque ahí yo no estoy de acuerdo. Tenemos el IVA, el ISR, tenemos el bla, bla, bla. O sea, entre tanto impuesto, güey, termina pagando una persona aproximadamente 35% a veces de impuestos. Ahora, y no tenemos un estado no tenemos un estado de bienestar. Exacto. Dice a mí, Por eso, mira, espérame. es algo No hay que un tenemos reflejo estado de bienestar. administración Espérame, pública. sargento, déjame acabar el punto. No tenemos un estado de bienestar como por ejemplo en Suecia, que paga 70% de impuestos, pero tengo seguro, tengo educación, tengo bla, 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 todo garantizado de mejor calidad. Aquí no, aquí estoy pagando 35% de impuestos que me quieren ahora cobrar más, entonces bajo esta propuesta. Pero sin no que a ti, realmente no a se ti, esté- güey. A A ver, la gente, a exactamente. la gente. A ver, como dice Huache, o sea, hay que cobrar a los que más tienen. Y justamente no a ti. hacer Pero una política fiscal ¿a quiénes no son es los que tan más simple. tienen? Al Hay que 1%, aumentar al impuestos. 1%. Hay que cambiar los segmentos del ISR. Y justamente México necesita mejorar sus servicios públicos. Pero ¿sabes qué, Armando? México no puede mejorar sus servicios públicos justamente por esta falta de presupuesto. El gobierno tiene una presión fiscal significativa y no tanto por los programas sociales. ¿Sabes en qué gasta más el gobierno? Gasta más en justamente pagar las pensiones, las que sí son pensiones, no las transferencias del programa de adultos mayores, que realmente no son pensiones. Las pensiones realmente, las pensiones de verdad, es en lo que Entonces nos deshacemos de las personas que sí trabajaron y del derecho de ser, Claro que no. A ver, y el derecho de ser pensionados. que más Yo- ganan yo- dinero yo estoy en no son contra de eso, las porque- trabajadoras, son los empresarios. O sea, es que el 1% más bien, es que ni siquiera es cobrar más impuestos, güey, perdónenme que se los digo, pero el gobierno actual no ha querido cobrar impuestos de quien tiene que cobrar impuestos, güey. Ahí estoy metiendo a multinacionales, amiguismos, compañeros. ¿Cómo quién? ¿Cómo ¿Cuántos quién? quedas? Perdóname, pero solamente Salinas, solamente FEMSA, Ajá. solamente Walmart, ¿Cuánto no han solamente otras pagado? 4 o 5 ¿Cuánto no han empresas, güey. pagado? No, pues no han pagado, no han pagado. Han No, pagado, no, güey, no, Walmart no, pagó, no, Walmart no, pagó. seguro. Este Déjame acabar el sexenio- punto de Guache, porque déjame acabar el punto Bueno, de Guache. pero no yo tienes- debo terminar. no tienes Ahorita me datos, haces la güey. pregunta. Ahorita Ay. me haces la Sí pregunta. tiene un dato. ¿Cuál es ¿Qué? el dato? De Escúchalo. los que no han pagado, te lo estoy diciendo, güey. Son 8,000 millones de pesos que no había pagado FEMSA. Son creo que 12,000 millones de pesos que no pagó Walmart. Súmale todo lo de Salinas O sea, Pliego. que súmale debe, pero en el año, en el sexenio, en el... ¿de qué Armando, estamos están diciendo Son acá abajo deudas que es históricas, falso lo son que estás acumuladas de los diciendo. últimos. Mira, te voy a sacar el A ver, dato a ver, exacto a ver. para que lo tengas, güey. Ahí te va. A ver, Ese es pero el el primer punto. problema no es ese. Espérame. Te lo agradecería. Ese es el primer punto. No le estás cobrando lo que le debes de cobrar a tus amiguitos también, güey. Y eso es el poder, el gobierno en poder, el gobierno en cuestión. Más allá de estar pensando en subirle más impuestos al 1% que más gana, cóbrale a las multinacionales, deja de dar concesiones, empieza a cobrar válidamente por toda la inversión extranjera que estás Se les ha inyectando. cobrado como nunca este No, sexenio. perdóname, Como pero no nunca. es cierto, Ahí güey. está la Perdóname, pero no información, es cierto. ahí está la información, güey. Perdóname que no es cierto. O sea, habrá unos Revísalo. que cobraron, hicieron un trato que según yo fue FEMSA este año, o no me acuerdo si el 2023, y cobraron una cantidad. No cobraron todo el total que deberían de cobrar. Esa es una realidad. Ahora, tengo otro punto. Claudia Sheinbaum fue la que impulsó la agenda de traer migración masiva a la Ciudad de México y apoyar esta parte del trabajo digital, virtual, ¿cómo le llaman? El nativo digital y bla, 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 bla. La cantidad de extranjeros que tenemos en la Ciudad de México, güey, y en otros lados del país, güey, que podrían estar pagando impuestos y no lo están haciendo al día de hoy, güey, porque están tributando en otro país, ganando en moneda extranjera y gastando en México, y aparte gentrificando y todo lo demás, tampoco están pagando impuestos. Yo preferiría primero, güey, ir a cobrarle a todos esos vatos que ya trajimos, que los trajo Claudia Sheinbaum, by the way, a la Ciudad de México, empezar a cobrarle lo que debes de cobrarle a las multinacionales y posteriormente adjudicarte lo que tú quieras de evaluar al 1% de la gente que más paga, pero inflar más impuestos y creer que eso es una solución para sostener el gasto que tenemos al día de hoy en apoyos sociales, que es gasto porque no es productivo, es una locura a mi parecer. Y respeto la opinión, pero eso es mi cabeza ahorita. Y yo entiendo. Oye, ya puedo hablar. Ya lo han hecho. Hasta las cápsulas de café ya les pusieron un ¿Quién impuesto. seguía? ¿Quién seguía? Sigue. Espérame, no me acuerdo si Liber iba a acabar de decir algo. Ajá, sí, a ver, Armando, entiendo tu intuición, pero es intuición. A ver, claro que hay problemas institucionales sobre el cobro de impuestos, pero efectivamente este sexenio ha sido el más agresivo con los contribuyentes. Por otro lado,
el cobrar impuestos a quien se debe, en Huyentes. este caso los extranjeros, No con los no es bajos. solo cuestión de la legalidad nacional, también eso está regulado por tratados internacionales. Cuando metes ahí variables de a dónde le pagan al extranjero, es complicado. Ahora bien, en el caso de que hay muchos ricos que no pagan impuestos, ¿cómo lo hacen? Muchas veces por litigio, por amparos, porque a pesar de que tenemos autoridades fiscales que sí hacen su chamba y han mejorado en este sexenio, la Suprema Corte, por ejemplo, le perdonó varios cientos de millones a Salinas Pliego recientemente. No es una cuestión tan simple de que el presidente o el Poder Ejecutivo pueda cobrar lo que sea su voluntad. Entiendo lo que dices, claro que hay que mejorar en materia de cobrar de impuestos, en materia legislativa al respecto, pero eso no quita que sí haya que cobrar más impuestos, es necesario, porque solo así vas a poder tener una mejora de los bienes públicos. ¿Quieres que mejore la salud? ¿Quieres que mejore la educación? Solo se puede mejorar por medio de un aumento de impuestos. No vas a poder mejorar la educación con lo que ya tienes. Y creo que eso es bastante Ustedes bueno. no hablan de la corrupción de este gobierno y el manejo y la opacidad y lo que hacen. ¿Por qué no hablan de los presupuestos y cómo se han robado y cómo se han enriquecido? ¿Por qué de eso no hablamos? Porque sí es un tema de economía en este gobierno. Sí es un tema de... Hay una opacidad en el manejo de los recursos públicos y hay una mala administración que da asco. Entonces, ¿cómo pueden venir a decir que hay que aumentar impuestos? Es ilógico. ¿Por qué no hablan de bien administrar? ¿Por qué no hablan de poner gente capacitada? ¿Por qué no hablan de esas mejoras? Eso estado sí me parece calladito. pésimo, Amy, pero eso no quiere decir que no hay que cobrar más impuestos. Y eso tampoco quiere decir que no hay que combatir la corrupción. Se pueden ser las dos, Amy, básicamente, así de simple. A ver. Pero es que- Con Gin A ver. Ingeniero y luego EUH y luego otra vez yo creo que Sargento ahí Norte. están todos navegando y orinando fuera de la tina todos. El 51% de los grandes contribuyentes pagan impuestos del 51% de los mexicanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se pelean con las empresas, los grandes contribuyentes, se les va la recaudación, señores. El problema no es los grandes contribuyentes, el problema es la informalidad y que en este gobierno no le han atacado ni un ápice. No han generado ni regímenes fiscales para atraer a estos que están en la informalidad para que paguen impuestos. Entonces, si nos vamos, y es más, al economista Liber le puedo bajar los reportes del mismo SAT, donde dice que los grandes contribuyentes pagan impuestos de los 51% de los mexicanos. Y después sigue el pago de Deberían pagar nóminas. más. Y después sí. No, ¿de veras, Liber? O sea que la informalidad no cuenta. A ver, tengo una respuesta muy rápida para La eso. y es informalidad es clarísimo. el A lastre ver, tremendo que tiene mira, México dentro de entiendo los tu idea, mexicanos. Entiendo tu idea. En primer lugar, el SAT sí ha tratado, por medio de su agresividad, de formalizar. Quizás no sea tan ¿Bajo qué significativo, régimen? ¿Qué régimen? pero El está otra Risco cuestión. no ha hecho A nada, ver, güey. ¿cómo le haces para formalizar a la gente? Es complicado, requiere una mejora No, institucional. simplemente, mira, te doy un dato antes de que hables. El gobierno anterior, la tasa de recaudación del gobierno anterior fue de casi del 70%. ¿Por qué crees? Porque hizo una reforma hacendaria y una reforma fiscal. Y adicional hizo el régimen de reincorporación fiscal, donde ¿El no te cobraban 70% de impuestos qué? los primeros 3 años. Permíteme. Este gobierno lleva apenas la tasa de recaudación del 5%. Entonces, ellos preguntan de que, ¿5% de qué? superaron el 4 billones. Entonces, no es cierto eso. ¿5% de qué? ¿70% de qué? Respóndeme eso, por favor, para entender. ¿El 70% de qué? Sí, dijiste que con Peña Nieto se recaudó el 70%, pero ¿el 70% de qué? La tasa de recaudación de impuestos fue del 70%, brother. Por la reforma hacendaria pasaron de estar recaudando 1.2 billones a 3 billones. Por la reforma hacendaria y fiscal. Ajá. A ver. Entonces, esas reformas pero hacendarias el fiscales 70% aumentaron la ¿de qué? recaudación, ¿Creció que hoy en día 70%? el presidente se Sí, beneficia es lo que él quiere de esa decir, que reforma, creció 70. de la reforma fiscal y Creció hacendaria. 70%. ¿Cuándo salió el régimen bueno. simplificado de confianza? Es importante eso, las reformas En el 2019 que estaban salió, orientadas Armando. a la formalización, que de hecho, pues A ver. además de la reforma fiscal está la reforma laboral, ocurrieron en el sexenio pasado. Y la verdad, tú lees los artículos
no tuvieron el efecto que se esperaba, porque justamente confiaron demasiado en los incentivos del mercado, le tuvieron fe de más. Pensaron que era Dios, pero el mercado no es Dios. ¿El reciclo es un incentivo para tratar de hacerlo, para tratar de regular la informalidad? ¿El qué? ¿O tú cómo lo ves, el reciclo? ¿El qué? Régimen simplificado de confianza, reciclo. Sí, seguramente sí permite que las personas se sientan menos incómodas o menos impelidas a registrarse en el SAT. Sin duda, pero eso no fue creación de este gobierno. No, sí Salió fue en creación de este gobierno. 2019, ¿no? Me están diciendo que salió. Eliminaron el régimen de recompensación fiscal para meter el reciclo. Entonces, pero funcionó mejor el tema del sexenio anterior. En los tianguis veías a las personal del SAT tratando de traer a personas a hacer recaudación. En este sexenio no han hecho nada, solamente han ido por los grandes contribuyentes, y que no digo que no esté mal, sino que eso no es atacar el problema de raíz, es el problema de la informalidad. Ese es el problema de México. ¿Cuánto recaudaríamos si se atacara la informalidad, Ginge? Pues básicamente casi el otro 50%, Honors. No el 50%. O sea, ¿cuánto en dinero, güey? Pues otros 3 billones sin problema. No, ¿Según quién? yo no puedo hacerlo tan ¿Según linealmente, quién? güey. ¿Según No puedo. quién? ¿De dónde La sacas este informalidad cálculo? es uno de los mercados más grandes que tenemos, brother. Sí, pero eso no quiere decir que tenga más dinero, porque como tú bien dices, el 1% está concentrada el 50% de lo que recaudamos, es decir, el Sí, 50% lo de dice la el SAT, riqueza no lo digo yo. recaudable, por eso, fíjate que a mí se me hace ese dato que das y que es muy bueno, a mí se me hace que es perfectamente, que se acopla perfectamente al argumento del Liber de subirle al 1%, cosa con la que digo que ningún candidato dice, y yo no estoy convencido de que sea una buena idea, pero Liber lo que está diciendo se me hace que tiene sentido. Si tú le subes al 1% que tú ya tienes grabado, es decir, que ya no te vas a tener que ir a perseguir, sino que ya lo tienes tú grabado, si a ese 1% que recauda el 50% de todos tus ingresos, tú le subes ese 1%, un 2% de los impuestos, recaudas muchísimo más a que si intentaras hacer una tarea titánica que en muy pocos países se ha podido dar, de acaparar todos los mercados y grabarlos, independientemente de cuánto ingreso tengan, porque la mayoría de los mercados informales sí, podrán ser muy grandes y tendrán muchos trabajadores, a la mitad de los trabajadores mexicanos, pero en cuanto a ingresos son muy inferiores que los grandes negocios que sí tienen que tributar, como las multinacionales, como No Slim, es cierto como eso. inclusive... Eso Entonces, no es dime, cierto. ¿por qué no? La ¿Por qué no? A ver, informalidad da tu argumento. gana toneladas de millones de ¿Cómo pesos, sabes? primero porque no pagan ¿Cómo impuestos, sabes? ni luz, ni salarios, ni impuestos al ICR, Por nada. eso, güey, pero gana Por más que Slim. ¿Tú crees que en la Pero informalidad hay 23. alguien que gane más que Slim? A ver, Datos 2023, 24% del PIB nacional en valores Hoy corrientes nomás ese número. Fue lo informal. Fue lo informal. Hoy en el 24.4. 24% es un número impresionante, güey. Estoy de acuerdo, 24% de qué, pero perdón. la pregunta es válida, güey. La pregunta es válida desde el siguiente punto. Ese 24.4 del PIB, si tú le sacas un porcentaje, vamos a suponer que estuvieran todos ese 24 en un régimen simplificado de confianza, que te van a pagar un 2.5 de impuestos, ¿ok? Solamente te retienen 1.25, pagas 2.5. Cobrarle a ese 24.4, ese 2.5, realmente es más menos que el 1% al 1% más rico. Yo en ese punto, por pura lógica, diría si es más lana en el punto superior, o sea, en el 1% alto contra lo que Y le no vas a solo pagar eso, el si puedo hacer una rápida aclaración, ese porcentaje del PIB que se atribuye a la informalidad no está totalmente sin gravar, porque se tienen que comprar insumos y se tienen que pagar impuestos de manera indirecta, como el IVA. Entonces, no quiere decir... Ajá. ¿Se me explicó? No pagan O sea, no- ICR. Sí, claro, no pagan ISR, pero sí pagan IVA. Ese porcentaje del PIB Pero ese altísimo lo paga paga hasta el IVA. más pobre. Por eso, güey. Pero a lo que me Nada, refiero es pero que... sí. Exacto, Y es más, a indirecto, veces no pero pagan se paga, IVA es mi porque, punto. Mira, Nomás a eso. veces ni pagan Pero el IVA, punto me es... cae que no ok, conocen la Ginge, informalidad. pero el punto, no sé si estabas escuchando a lo que dijo Armando, pero tú entonces crees que es más rentable irte por ese 24% del PIB que no sabes ni dónde está y que tienes que perseguir a uno que tú ya tienes grabado y que es enorme. Imagínate, 50% de todos los ingresos, nada más le subes el 2, 3%, todo lo que ingresarías, güey, resolverías el problema. Pero a ver, O sea, Guachi, los hay que no otras están cosas grabados son aquí en importantes. O sea, Yo les hago esta hay que pregunta. formalizar la economía y también, pues hay que aumentar impuestos, porque eso sí Ok, es necesario. los dos. Pero formalizar la economía pasa por un proceso un poco más lento que el subir los impuestos.
Obviamente para subir, digamos, el ISR, necesita haber una negociación con los grandes empresarios, necesita haber ahí diálogo entre la política y el empresariado, pero es algo que sin duda sería más rápido que resolver el problema de la informalidad, que también es importante y que debe de resolverse. El único punto aquí es que, o sea, yo no estoy de acuerdo en que haya que incrementar el porcentaje de impuestos al porcentaje alto. Creo que hay que, vuelvo a repetir, asegurarse de que el esquema actual les esté cobrando lo que debería de cobrar y que sí lo esté cobrando. O sea, no les metería un porcentaje adicional porque puedo estar totalmente seguro y poner las manos al fuego que no se está cobrando el 100% de lo que se tendría que cobrar. Ese es el primer punto. Y el segundo es todo el tema de inversión extranjera, concesiones, extranjeros que están aquí ganando sin tributar, debería ser primero el foco antes de ir a atorar a alguien más. Primero preferiría yo atorar al que está ganando moneda extranjera. ¿Cuáles son las falencias ahí, Armando? ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes cuáles son las falencias? ¿Tienes algún dato de cuánto se está recaudando mal, de cuánto se les cobra de menos, algo así? No, pues más bien, si tenemos claro ahorita, bajo el dato, que todavía se deben arriba de 8,000 millones de pesos, por lo menos en dos principales grandes empresarios, que entre ellos está FEMSA, Walmart, Salinas Pliego y compañía, creo que Carlos Slim y Armando, ahí, cabrón. busca cuánto le condonaron de impuestos a Pemex. Le condonaron 3 meses de impuestos. 3 meses de impuestos a la paraestatal. A eso hay que sumarle, todo hay que Pemex sumarle. es una paraestatal, ese ya es otro tema, güey. 3 meses de Es impuestos. otro tema, también paga impuestos y pasa recaudación. Sí, pero es una paraestatal, la lógica es distinta. A una empresa privada, obviamente, es una lógica Es distinta distinta. la lógica. ¿Por qué la lógica Porque no es distinta? participa La en un lógica va a ser distinta si ustedes llegan al gobierno otra vez y Claudia hace el plan C. Entonces Bueno, ya mira, no va a haber un no me esquema quiero ni de meter en medición eso. para las empresas El paraestatales. sector energético, que es necesario para la seguridad nacional, es algo fundamental para el Estado. Por eso, en parte, se justifica esta lógica tan proteccionista y tan aferrada a mantener Pemex. No, yo no estoy diciendo que no se mantenga Pemex. Lo que estoy Ajá. Pero, a ver, es la cuestión ahí. O sea, Pemex es un sector muy estratégico para el gobierno, por eso. Yo le pregunto a la gente que está pro Morena una pregunta. Si ya estamos de acuerdo hoy, o vamos a soluciones, pero si ya estamos de acuerdo hoy en que el nivel de deuda que tenemos no es sano y se está utilizando en donde no debería de utilizarse, ¿qué es lo que propone Claudia Sheinbaum para solucionar este tema? nada. No, o sea, a ver, antes de decir nada, quiero escuchar cuáles son las propuestas que van a defender los pro Morena y el pro Plan C y Sheinbaum. O sea, porque si estamos, ahorita podemos hablar y aventar ideas a lo idiota, que poner un porcentaje adicional de impuestos, que si cobrarle más a no sé quién, que si poner a producir. ¿Cuál es el plan, güey? ¿Cuál es el plan? Me tengo que Pues retirar nada. y me gustaría simplemente agregar que para Claudia Sheinbaum, pues no es problema. O sea, ella piensa que el país va perfecto, al menos en su discurso. Correcto. Y en torno a sus propuestas, pues no, o sea, no va a hablar nunca No hay al respecto. nada, Armando. Y ya me tengo que retirar. Me ha sido un Yo gusto sí, para mí platicar con ustedes. Muchas gracias. Me retiro. Que estés muy bien, Liber. Bye. A mí me gustaría responder. ¿Sí puedo? Ok. El plan es un poco lo que dice Liber. A ver, obviamente no va a salir a decir todo está perfecto, no hay ningún problema en México. Pues no va. Pero sí cree, en términos económicos, cree seguir, según entiendo el plan Nación, es seguir la misma lógica que ha seguido AMLO, que es recaudar mejor sin incrementar impuestos. Esa es Sin básicamente la incrementar lógica. impuestos, ¿eh? Sin incrementar impuestos. Sí, Que claro, todas las esa es la propuestas lógica. de Claudia siempre son Dios continuar mío. con la transformación, continuar con el legado, Sí. continuar con las obras. Pero es que, ¿cuáles a ver, son? O sea, tiene que A haber ver, un no, plan, güey. pero espérame, porque yo llevo aquí todo el live argumentando que el manejo de la deuda se ha hecho de manera responsable. Yo sé que ustedes no están de acuerdo, pero yo he dado mis argumentos y pocos han sido a mi gusto rebatidos, así como para hacerme a mí cuestionarme que no está habiendo un manejo sano. Entiendo lo que ustedes dicen de que ya dentro de lo que se usa esa deuda, ustedes consideran que no es bueno usarlo en gasto corriente y que sería mejor usarlo en otra cosa, están en su derecho. Yo no lo pienso así, yo pienso que se está utilizando de manera correcta. Entonces, si Claudia dice, lo voy a seguir utilizando de la misma forma, pues yo digo, pues esa es la propuesta, claro. Si ha sido exitosa, ¿por qué moverle? Para ustedes no ha sido exitosa, pero para la gran mayoría de la gente sí ha sido exitosa. Pero incluso Liber ahorita nos confirmó todo lo que estábamos diciendo, que la deuda que existe hoy no es deuda sana, no es deuda buena, y eso se está utilizando mal. Sí, esa es una
opinión educada de una persona que conoce del tema y que sabe de la teoría. Sin embargo, yo no la comparto. Yo no creo que se esté utilizando que tengamos deuda mala. O sea, eso es como, ¿cómo te diré? Como ponerle un aspecto demasiado peyorativo. Simplemente es una decisión estratégica de cómo se va a usar la deuda. Si se decide utilizar en programas sociales, a mí se me hace vital. El mismo Liber dijo, yo creo que los programas sociales deberían de quedarse como están o reducirse un poco, eficientarse y mejor apostarle a la inversión. Yo no estoy de acuerdo con Liber. Es una opinión muy bien fundamentada, pero yo no la comparto. ¿Por qué? Porque los gobiernos pasados, vamos a utilizar del 2000 a la fecha para no irnos tan atrás, pero no, voy a incluir Cedillo, los últimos, pues. La deuda sí es mala, siempre y cuando déjame termino el argumento. Esos gobiernos tenían ese discurso de vamos a utilizar la deuda de esta forma diferente, de una forma más eficiente, vamos a usar los programas sociales, pero focalizados solo para los que lo necesitan. O sea, este discurso que se está contraponiendo al de la 4T, ya nos lo contaron en los 80s, 90s y 2000s, y no funcionó, fracasó, tuvo ciertos éxitos sin duda, pero en general fracasó, y yo creo que el mejor ejemplo, y por eso siempre empiezo con ese dato, es la pobreza. Un régimen que durante décadas y décadas no puede eliminar la pobreza, tiene que cambiar su estrategia, ya no le estaba haciendo bien, y ahora lo que nos dicen es, esta forma en la que se está utilizando el dinero estuvo mal, y yo veo cambios en la pobreza, y yo veo gente con más dinero, y yo veo mejoras en infraestructura, y yo veo inversiones, y yo veo muchas cosas. Espérenme. A ver. Nomás acabo. Nada más, la pregunta que tengo para ti, EUH, es, sabiendo que estamos utilizando una gran cantidad de la deuda en gasto fijo, vamos a llamarle, que no es gasto productivo, o sea, no es inversión, no te va a producir absolutamente nada, ¿tú estás de acuerdo en decir que un nivel que tenemos de deuda está bien? Yo no estoy de acuerdo con esa premisa que dices tú, que es un gasto improductivo. O sea, darle dinero a la gente a través de los programas sociales me parece de lo más productivo que se puede hacer con el dinero público. Pero no es mi definición, güey. Gasto fijo no produce, güey, es un gasto. No, güey, pero ¿cómo no? No, pero ¿cómo no? No, exacto, pero es que no estás hablando de una empresa, estás hablando de un estado, de un gobierno, que tiene que ver más allá de lo puramente financiero. Es decir, el bienestar de la gente es un activo mucho más valioso para el Estado que para una empresa. La única manera de generar bienestar y movilidad social si quieren, se llama ahí le paro. Educación. Este gobierno bueno, ese ya es otro tema, imagínate. Educación. ¿Y qué han hecho con la educación los gobiernos del PRI? Fue poner la escuela mexicana y llenar los libros de rituales de brujos. Bueno, esto ya la está única manera ridículo, de tener perdón por la palabra. Se llama. Vamos a hacer una cosa, porque yo me tengo que retirar, me acaban de tocar aquí, me tengo que retirar, pero regreso a las 7 de la noche, quien guste, y si no, pues abran otro live ahorita, me imagino que van a abrir otro para seguir discutiendo, pero si quieren... nos vemos a las 7, ¿va? A las 7 regreso y hacemos live, porque me tengo que ir corriendo, me acaban de avisar de algo rápido, pero... Puesto. Nos vemos al ratito entonces, y si quieren seguirle, pues sigan ustedes. Y los que están chingando aquí abajo, se los juro, güey, entré a este live diciendo, ni soy para acá, ni soy para acá. Quiero escuchar propuestas, temas. Yo te iba a dar ¿Qué te paga el PRIAN? No, cabrón, no me paga, pero no soy mascotero, güey. Yo no soy mascotero. Yo te agradezco el espacio, Armando. Te agradezco el espacio. Gracias, EUH, gracias, ingenieros, gracias, Sargento Amy. Nos vemos al rato, quien guste. Y al rato platicamos. Quien se guste subir, güey. Quien se guste subir. Aquí ahí no estamos, al rato a las 7 nos vemos. Okay. Cuídense todos. Nos vemos al ratito. Cuídense. Sígueme, Armando. Sígueme.